Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ángel España y nuevamente me acompañan mis compañeros Luis, Francisco y Eduardo. Juntos somos de la carrera de Antropología y esta nuevamente es una actividad para la materia de lenguas nacionales. Y hoy hablaremos de dos familias lingüísticas más pequeñas de México. Pero antes de comenzar, invito a mis compañeros a que se presenten. Hola a todos, yo soy Francisco Salinas y a lo largo de este episodio me enfocaré principalmente en explicar los conceptos teóricos fundamentales, como familia lingüística, caracterización lingüística y tipología, con el objetivo de facilitar la comprensión de la estructura y el funcionamiento de estas lenguas. Yo soy Luis Zapata y mi participación se centrará sobre todo en la distribución geográfica, los dialectos y los procesos de variación lingüística. Esto para analizar cómo el territorio, la historia y la sociedad influyen en la evolución de las lenguas. Yo soy Eduardo Posadas. Yo abordaré principalmente los aspectos históricos, sociales y culturales, destacando la importancia de estas lenguas en la construcción de la identidad y en la preservación del patrimonio cultural. Hoy vamos a abordar un tema fundamental dentro de la antropología lingüística, el estudio de dos importantes grupos lingüísticos de México, la familia Totonaca-Tepehuá y la familia Tarasca, conocida también como Purépecha. A lo largo de este video vamos a analizar su origen, su distribución geográfica, la caracterización lingüística que las define, su tipología y de manera muy detallada sus principales dialectos. La intención es explicar estos temas con claridad, profundidad y ejemplos concretos para facilitar su comprensión. Es importante mencionar desde el inicio que hablar de las lenguas indígenas no se reduce únicamente a describir sonidos o reglas gramaticales. Cada lengua representa una forma particular de concebir el mundo, de interpretar la realidad, de relacionarse con el entorno natural y social, y de transmitir conocimientos entre generaciones. Por eso, estudiar estas lenguas implica también reconocer la historia, la identidad y la resistencia cultural de los pueblos que las hablan. Además, muchas de estas lenguas se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad, con procesos avanzados de desplazamiento lingüístico hacia el español. Eso significa que, si no se implementan estrategias de rehabilitación y de valoración, corren el riesgo de desaparecer. Por ello, conocerlas, estudiarlas y difundir su riqueza es una forma concreta de contribuir a su preservación. Así que los invitamos a acompañarnos en este recorrido lingüístico donde intentaremos explicar con detalle, pero de forma accesible, la enorme complejidad y belleza de estas lenguas. Para comenzar, es fundamental aclarar qué entendemos por familia lingüística. En términos generales, una familia lingüística es un conjunto de lenguas que comparten un origen en común, es decir, que descienden de una misma lengua ancestral. Este método comparativo consiste en observar semejanzas sistemáticas en el vocabulario básico, en los sonidos y en las estructuras gramaticales. Cuando estas coincidencias son numerosas, regulares y coherentes, se puede afirmar que las lenguas en cuestión provienen de una misma raíz. De esta manera, se puede establecer relaciones genéticas entre distintas lenguas. En el caso de la familia Totonaco-Tepehuá, los estudios lingüísticos han demostrado que el totonaco y el tepehuá provienen de una lengua común denominada como Proto-Totonaco-Tepehuá. Este hallazgo fue particularmente importante, ya que durante mucho tiempo se creyó que estas lenguas estaban relacionadas con la familia maya, una hipótesis que fue descartada gracias a investigaciones más recientes. Este tipo de estudios nos permite comprender no solo la evolución de las lenguas, sino también los procesos históricos de migración, contacto cultural y transformación social de los pueblos de los que se hablan. Así, la lingüística histórica se convierte en una herramienta clave para reconstruir el pasado de las sociedades mesoamericanas. En cuanto a su distribución geográfica, la familia Totonaco-Tepehuá se localiza principalmente en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, en una región conocida como el Totonacapán. Esta área se caracteriza por una gran diversidad ecológica que va desde zonas montañosas hasta regiones costeras, lo cual ha favorecido la fragmentación dialectical y la diversificación lingüística. Cada una de estas regiones presenta condiciones sociales, económicas y culturales distintas.
lo que ha dado lugar a la formación de múltiples dialectos, cada uno con rasgos fonéticos, gramaticales y léxicos propios. Esta diversidad interna es una de las razones por las que el estudio del totonaco y el tepehua resulta particularmente complejo y fascinante. Por su parte, la familia Tarasca, representada únicamente por el purépecha, se concentra casi exclusivamente en el estado de Michoacán, especialmente en la meseta purépecha, la zona lacustre de Pátzcuaro, la cañada de los 11 pueblos y la ciénaga de Zacapú. Esta relativa concentración territorial ha permitido una mayor conservación de la lengua y de sus estructuras tradicionales. Este contraste territorial entre ambas familias nos permite observar cómo la geografía influye directamente en la evolución lingüística, ya que las barreras naturales, los caminos comerciales y las relaciones intercomunitarias impactan de manera directa la forma en que una lengua se transforma con el tiempo. Uno de los rasgos más destacados del tepehua es que se trata de una lengua tonal, lo que significa que el tono o la altura de la voz con la que se pronuncia una sílaba puede cambiar completamente el significado de una palabra. Ese rasgo es fundamental, ya que en lenguas como el español, el tono no cumple una función distintiva. Por ejemplo, en tepehua la palabra "squa" significa mosca, mientras que "snap" significa vaina de maíz. La diferencia radica en la duración de la vocal y el tono, lo que nos muestra la precisión fonológica que requiere esta lengua. Este tipo de contrastes exige un control muy fino del aparato fonador por parte de los hablantes. Además, tanto el tepehua como el totonaco presentan un consonante glotalizadas, que implica un cierre momentáneo de la glotis durante la articulación del sonido. Estas consonantes como la P, T, K no existen en el español, lo que suele dificultar su aprendizaje para los hablantes monolingües del español. Desde el punto de vista gramatical, ambas lenguas son aglutinantes y polisintéticas, lo que significa que las palabras se forman mediante la unión de números morfemas que expresan información gramatical como una persona, número, tiempo, aspecto, modo y dirección. En consecuencia, una sola palabra puede transmitir el contenido semántico de toda una oración en español. El tepehua del norte, hablado principalmente en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, se encuentra actualmente en una situación crítica. Se estima que cuentan con apenas unos cientos de hablantes, en su mayoría personas adultas y adultas mayores, lo que pone en riesgo su transmisión intergeneracional. Este dialecto presenta un sistema tonal complejo, así como una rica morfología verbal. Sin embargo, el desplazamiento progresivo hacia el español ha reducido considerablemente los ámbitos de su uso, limitando principalmente a hogar y ciertos rituales tradicionales. Por ejemplo, el uso de vocales largas y cortas permite establecer contrastes de significado, lo que impacta que los hablantes deben dominar con exactitud la pronunciación. Esta complejidad fonológica, aunque fascinante, también dificulta su aprendizaje para nuevas generaciones. La situación del tepehua del norte refleja una problemática generalizada en muchas lenguas indígenas: la pérdida de hablantes jóvenes debido a la escolarización monolingüe en español y a los procesos de migración. Tepehua del oeste, hablado principal en municipios como en Tlatichilco o Sonetlatlán, presentan una situación ligeramente más favorable que alrededor de 2.500 habitantes. Sin embargo, también enfrenta una fuerte presión del español, sobre todo en los ámbitos educativos y administrativos.
Uno de los aspectos más interesantes de este dialecto es su tendencia a formar palabras compuestas altamente descriptivas. Un ejemplo claro es lacastapu, que significa pupila, pero en cuya traducción literal sería ojo de frijol. Esta forma de nombrar las partes del cuerpo revela una cosmovisión profundamente vinculada con la naturaleza. Este tipo de metáforas lingüísticas nos muestra cómo el entorno cultural se convierte en un referente central para conceptualizar el cuerpo humano y los objetos cotidianos. Desde el punto de vista gramatical, este dialecto conserva una morfología verbal altamente productiva, lo que permite la creación constante de nuevas palabras para expresar ideas complejas. Schwarzelt, Yushapona, Hulchan, Ishkatankan israelitas. Tehkantuinipan, Yuhan Liokan levadura. Tehka Istamoslai Ishborregoskan, Taslapashkan. Yushtaltanani Jesús Batehunel. To'oxtach na unchkaklala oxiniu, xabait nikatan paxco. El tepego del sur, hablado principalmente en Huehuetla, Hidalgo, cuenta con aproximadamente 500 hablantes. Se caracteriza por un sistema fonológico particularmente rico, con 26 fonemas consonánticos y una amplia variedad de vocales. Este dialecto posee un conjunto complejo de afijos que permiten modificar el significado de las palabras de múltiples maneras. Por ejemplo, la palabra chichilcic significa estrella. Puede transformarse para indicar pluralidad, posesión o ubicación, lo que da un lugar de expresión muy precisas. Esta capacidad de modificar la palabra mediante afijos demuestra el alto grado de flexibilidad y expresividad del Tetehua del Sur. Sin embargo, al igual que los otros dialectos, enfrenta un proceso de desplazamiento lingüístico que amenaza su continuidad. Ahora, pasando al totonaco, vemos al totonaco central alto, hablado en la Sierra de Puebla. Es una lengua tonal que presenta una morfología altamente compleja. Sus verbos integran información sobre persona, número, tiempo, aspecto y dirección, lo que permite expresar ideas muy detalladas en una sola palabra. Por ejemplo, una forma verbal puede indicar no solo quién realiza la acción, sino también si la acción ya concluyó, si está en proceso o si es habitual, lo cual otorga una enorme precisión temporal. El totonaco central del norte mantiene aún una transmisión intergeneracional relativamente activa. Conserva consonantes glotalizadas, contrastes vocálicos y una estructura verbal compleja. Este dialecto muestra cómo es posible mantener la vitalidad lingüística cuando existen redes comunitarias sólidas y un fuerte sentido de identidad cultural. El totonaco central del sur presenta una estructura aglutinante y polisintética, con un marcado uso del tono para diferenciar significados. Su orden sintáctico predominante es verbo, sujeto, objeto, aunque puede variar según el énfasis comunicativo. Shashanatwan tachuwinish la Texcoco. Katayatit. Wishin kinatalanin. Shatasipani wilakoli tanu shkamanani pushku. El totonaco de la costa, hablado principalmente en Papantla, conserva un número considerable de hablantes, aunque el contacto constante con el español ha generado procesos de simplificación fonética y cambios de léxico. Ishpuchina tiat, ishpuchina chuchut, ishpuchina un, ishpuchina alkuyat. Me mancas que ni actom litlan shlakata, nakilamas que ya actom tamaktay. Katis shlakata wishin matliwakhlatet katusawat, wishin kilaman lamania,
Wisin kila makastaka, wisin kila maktakala, wisin kila makotiya, su kila malaksputuya. Chikminit kakaskuliyan, kaskinian lang galitlan palatan iskila maktayaw nakhae takstaka ne nakkim. Totonaco del Cerro Xinolatepelt es una variante que conserva rasgos fonológicos tradicionales, especialmente en el uso del tono y las consonantes glotalizadas, lo que la convierte en una de las variantes más conservadoras. La tamajani ma nigukuelau con una comunidad nigukuelau shuanigan loga pushka loga shuanigan porque slanch que pancho yo tema atas que pancho rax khosban lanch de isia goshu mat unigan uma loga ka unigan bomba khosbancho pasu masya la ta slik tigilsuko ima pushka la ta una comunidad hace legal spoder pasu masya gos nasya gos masludlema. El Totonaco del río Necaxa posee una morfología verbal altamente productiva, con una gran cantidad de prefijos y sufijos que permiten expresar relaciones gramaticales complejas. Anan chain jishku dishali chatu ishkamana etsamashastan ish awachawani wani lishtata kalamashki samakin herencia dugit pastua dugin palagata sama ishtata pues kama bitsil herencia kan kamashkil shatunu tu kapastua hamat alkil tamaku samashastan kushawacha ma esto olpo tu mashkini ishtata alagatin mat alki sama latama hashlachal pues sukul mas puta poto tu shali. Y finalmente, el Totonaco del sureste, hablado en Poza Rica y regiones cercanas, se caracteriza por una morfología verbal muy compleja y un uso distintivo del tono, lo que refuerza su carácter polisintético. Tehelemina kinen no che kawayasta. Ikma kintamala kasaksin kinan kinshap. Pero ahora lagacho kintamasha ni yancho. Lagacho hatawan ta lakasaksa, lagacho hatawan ta kawa. Chisno teheliminal lagati kinmasha ni yancho. ¿Por qué? Porque mukchun lakchan kawayasta no ho. Kin kumbala, naktala kawayasta. Ahora bien, pasando a la familia Tarasca, esta está representada únicamente por el purépecha, una lengua considerada aislada, ya que no se ha logrado establecer parentesco genético con ninguna otra lengua. El purépecha es una lengua aglutinante, polisintética y altamente sufijante, lo que significa que casi toda la información gramatical se agrega al final de la palabra. Este posee 6 vocales, incluido la vocal que no existe en español, y distingue entre consonantes simples y aspiradas. Por ejemplo, cani significa calabaza, mientras que cani significa milpa, lo que muestra cómo pequeños cambios fonéticos generan contrastes semánticos importantes. Además, el purépecha carece de artículos y de género gramatical, lo que implica una organización lingüística muy distinta a la del español. Desde la tipología lingüística, tanto el purépecha como el totonaco tepehua se clasifican como lenguas aglutinantes y polisintéticas, lo que significa que construyen palabras complejas a partir de la unión de múltiples morfemas. Esto permite expresar con enorme precisión conceptos espaciales, temporales y relacionales. En purépecha, por ejemplo, los sufijos especiales indican parte específica del cuerpo o del entorno. Un ejemplo claro es marhu ku parhu ni, que significa limpiarse la espalda, donde cada segmento aporta un significado específico. Este nivel de detalle lingüístico refleja una concepción del cuerpo y del espacio profundamente integrada a la estructura del idioma. Nachus kwayamen duechancha se kimbo adi chinta kakshunari wandakwa. Wandak hinde estuchar shirangwa. Shayo huecas di chingwamu kumbaraksanga nundangendi tan huchara na wandakwa. Huecas di haka kutaranis wandak huchar no ma bejuka palaka.
Nana kerich katata kerich katat kanandech kom handira parin. Engus runditrmemechan. Engaxriri kun harako ukatambewan panikwer. Nain no se escanak hinikherirete como Sacap, Morelia o Maru Terir. Para ir cerrando, recordemos que es fundamental distinguir entre familia lingüística y dialecto, ya que una familia lingüística implica un origen común, mientras que un dialecto es una variante regional de una lengua. Los dialectos no representan deformaciones ni errores, sino adaptaciones naturales a contextos sociales, históricos y geográficos distintos. En efecto, cada dialecto refleja la identidad particular de una comunidad. Y todos tienen el mismo valor lingüístico y cultural. Esperamos que este video haya permitido que ustedes comprendan la enorme riqueza lingüística de México y la importancia de su preservación, ya que cada lengua es una memoria viva. Y cada dialecto una historia que merece ser escuchada. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.